Bienvenidos a una semana cualquiera en Bariloche. Soy Jorge, un desocupado más, y en este espacio me dedico a leer noticias que afectan directa o indirectamente al trabajo, al empleo y a la vida laboral de esta ciudad. Pueden ser noticias de esta semana, del anterior o de cualquier momento, porque muchas veces lo que pasó sigue teniendo consecuencias. Acá no hay opinión, solo lectura, solo información. Si valoras este tipo de contenido, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu like, es gratis y ayuda a que esto siga existiendo. Trabajadores realizaron olla popular frente al Tribunal de Cuentas en protesta por irregularidades laborales. Una olla popular se instaló el viernes al mediodía frente al Tribunal de Cuentas, donde trabajadores en estado de alerta y movilización protestaron contra lo que consideran irregularidades en el trato laboral dentro del organismo de control. La manifestación se desarrolló mientras las puertas del tribunal permanecieron cerradas al público, sin comunicación oficial sobre las razones del cierre ni fechas de reapertura. Los empleados nucleados en asamblea permanente utilizaron esta forma de protesta para visibilizar sus reclamos tras presentar formalmente una denuncia ante el mismo organismo. Entre las principales irregularidades denunciadas se encuentran los salarios impagos de dirigentes gremiales que, según referentes sindicales, llevan casi 6 meses sin cobrar, pese a 2 fallos judiciales favorables que el intendente continúa recurriendo. Muchos empleados atraviesan una situación crítica con 130 días sin percibir sus salarios. La situación se agrava con casos de trabajadores puestos a disponibilidad sin fundamentos ni análisis de recursos humanos. Más de 30 empleados se encuentran en esta situación irregular, lo que motivó que los asesores letrados del sindicato presentaran medidas cautelares en la justicia, obteniendo ya varios precedentes favorables. Durante la protesta, referentes sindicales destacaron la presencia de concejales Leandro Costa Bruten y Juan Pablo Ferrari, quienes certificaron el cierre del organismo público sin aviso previo a la comunidad. Los trabajadores señalaron que vecinos se acercaron al tribunal y se encontraron con las puertas cerradas, sin información oficial sobre el cierre en la página municipal ni carteles informativos con fechas. La jornada de protesta puso en evidencia la crisis que atraviesa uno de los organismos de control municipal, cuyo funcionamiento se ve comprometido tanto por el conflicto laboral interno como por la falta de transparencia en su gestión hacia la comunidad barilochense. Le cambiaron el lugar de trabajo y se consideró despedido. Confirmaron la condena contra la empresa de tecnología que deberá pagar más de 20 millones. En febrero del 2025, la Cámara Primera de Trabajo de Bariloche resolvió un conflicto entre un trabajador técnico y una empresa tecnológica con sede en la ciudad, condenado a esta última a pagar casi 20 millones de pesos tras considerar acreditado un despido indirecto. El caso gira en torno a una reubicación operativa impulsada por la firma ante el vencimiento de su contrato de alquiler y plantea preguntas sobre cómo se equilibran hoy en la práctica las facultades empresariales de organización con la tutela de derechos laborales adquiridos. La decisión judicial se da en un momento en que la provincia de Río Negro sostiene una política activa de promoción del desarrollo tecnológico en la región, con incentivos y respaldo institucional a empresas radicadas en el Parque Productivo Tecnológico Industrial Bariloche, el PITBA. En ese escenario, la sentencia local adquiere un valor simbólico. ¿Cuáles fueron los hechos? La empresa notificó a su personal que dejaría su antigua sede y trasladaría la operación a nuevas oficinas dentro de la misma ciudad. El trabajador involucrado, con más de 15 años de antigüedad, venía cumpliendo funciones técnicas en modalidad remota y en horario vespertino. Frente al cambio, manifestó que el nuevo esquema presencial y matutino comprometía su organización personal y que otros compañeros continuaban trabajando a distancia. Rechazó la modificación y puso su fuerza de trabajo a disposición bajo las condiciones anteriores. Días después, la empresa desactivó su acceso remoto, el VPN, herramienta mediante la cual prestaba tareas. El trabajador consideró esa decisión como una negativa de tareas sumada a un trato desigual y se consideró despedido indirectamente. Inició entonces una demanda reclamando las indemnizaciones correspondientes. El tribunal resolvió por mayoría. Los jueces Juan Pablo Fratini y Alejandra Autelitano entendieron que el cambio había sido sustancial, que no se ofrecieron alternativas al trabajador y que la medida se aplicó de manera desigual respecto de otros empleados en igual situación. También consideraron
relevante el corte unilateral del acceso remoto, lo que interpretaron como un incumplimiento del deber de buena fe. En consecuencia, dieron por justificado el despido indirecto. El voto en disidencia, a cargo del juez Juan Lagomarsino, planteó una perspectiva distinta. Sostuvo que la empresa actuó dentro de sus facultades organizativas, que el nuevo lugar de trabajo no generaba perjuicio grave y que la respuesta del trabajador había sido inflexible ante un cambio funcional razonable. La decisión judicial coincide con un proceso institucional de atracción de empresas tecnológicas a Bariloche. El PITBA concentra iniciativas que buscan fortalecer el empleo calificado y la innovación, con un modelo de articulación público-privada. En ese marco, se multiplican las firmas que trasladan sus operaciones a la región y ajustan sus esquemas internos a nuevos entornos físicos y digitales. En ese sentido, el caso invita a reflexionar sobre cómo se gestionan legalmente esas transiciones. El conflicto entre las condiciones contractuales pactadas y la necesidad de adaptarse a estructuras dinámicas no es nuevo, pero adquiere renovada actualidad cuando la expansión tecnológica y las expectativas institucionales convergen en un territorio como Bariloche. Lectura, y después vamos a escuchar un audio de una persona que nos va a hablar sobre este tema y que es una persona que sabe de la situación. Aguinaldo de empleados de comercio, la verdad sobre el pago sin homologación del acuerdo y qué se puede reclamar. El último acuerdo salarial de empleados de comercio del 5,4% no fue homologado por el gobierno de Javier Milei, y mientras la situación continúa sin resolución, se generaron dudas sobre cómo impacta en el pago de los aguinaldos. En estas circunstancias hay fechas clave para tener en cuenta julio y junio de 2025. También se aclaró cuáles serían los reclamos que se podrían realizar, que es la ratificación administrativa, que explicó el líder del Centro de Empleados de Comercio, Ramón Colo Fernández. Esto viene de Neuquén. Hay que tener en cuenta que los empleados de comercio pueden recibir el pago de aguinaldo tanto en junio como en julio, y este es un dato central. ¿Qué pasa con los acuerdos salariales? El acuerdo de enero, febrero y marzo está vigente y sí o sí tiene que estar incluido en el cálculo de pago del aguinaldo. El nuevo acuerdo es de abril, mayo y junio, que no fue homologado por el gobierno nacional, pero las principales cámaras del sector, el CAC, el CAME y UDCA, se comprometieron a pagarlo de todas formas. El incremento salarial acordado es del 5,4% acumulativo, 1,9% en abril y 1,8% en mayo y 1,7% en junio. Se pactaron sumas fijas por un total de 115.000 pesos que se abonarán en 3 pagos consecutivos de 35.000, 40.000 y 40.000. El salario básico con presentismo alcanzará los 1.123.000 pesos. La última cuota se incorporará al salario básico a partir de julio, que es la ratificación administrativa clave para el pago de aguinaldo de empleados de comercio. Que el gobierno de Javier Milei no homologa el acuerdo salarial de abril, mayo y julio generó gran confusión. Rápidamente, a comienzos de mayo, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, FAECSIX, aclaró que el acuerdo iba a ser respetado por la Cámara Argentina de Comercio, la CAC, la Confederación Argentina de Mediana Empresa, CAME, y la Unión de Entidades Comerciales Argentina, la UDECA. Sin embargo, quienes no forman parte de estas entidades podían pagarlo o no, y esta situación volvió a tomar relevancia con vistas al pago de aguinaldos. En este sentido, Fernández del CEC de Neuquén se refirió a la ratificación administrativa. Se refiere a que, según la ley de procedimiento administrativo, si hay una resolución, el acuerdo queda homologado a los 30 días hábiles de celebrado. Esta fecha se cumpliría alrededor del miércoles 23 de julio. Si finalmente se cumplen los 30 días hábiles y el acuerdo queda homologado, los empleados de comercio que hayan cobrado el aguinaldo sin tener en cuenta esos valores podrán reclamar el diferencial. Quienes llegan a esa fecha sin haber cobrado el aguinaldo y sin el acuerdo queda homologado también podrán reclamar que se tenga en cuenta el cálculo. Lo que deben controlar todos los empleados de comercio es que el aguinaldo sí o sí tenga base de acuerdo salarial del primer trimestre del año, enero, febrero y marzo, si no también deben reclamarlo. Quiero ver si podemos compartir con ustedes el audio de una persona que nos va a hablar sobre la situación de empleados de comercio y cómo que no se está saliendo en los medios, una cosa que debería estar saliendo en los medios. No se está hablando del pago. El tema es así, primero que nada, siempre que se hace un acuerdo de paritarias, el empleador o los empleadores tienen la facultad de solamente abonarlo cuando ese acuerdo está homologado por el gobierno, ¿no? Esto siempre fue así. Ahora, pasa en muchas empresas que, por ejemplo, no sé,
el acuerdo se firma en marzo y para no esperar hasta abril, que tardan más o menos un mes, 45 días en aplicarlo, para no tener que esperar hasta que se liquiden los sueldos, tener que, una vez que se homologue, volver a hacer ajustes para atrás, las empresas por lo general, una vez que firman tanto la Cámara como los sindicatos, lo suelen aplicar igual. Primero que nada porque nunca pasa que entre que lo firman y entre que se homologa haya un cambio en el medio. No ocurrió nunca. O ocurre en muy pocos convenios. Entonces por lo general se aplica tal cual lo acordado. Total, lo importante es que firme el sindicato y firme la Cámara de Empresarios. ¿Qué pasa? En el último acuerdo de paritarias de comercio agregaron una cláusula ya previendo que el gobierno se iba a hacer el boludo con la homologación, donde dijeran, en el caso de este acuerdo no se encuentre homologado, se deberá aplicar igual en el mes de abril con un concepto que se llame anticipo de cuota acuerdo abril 2025. En caso que haya una diferencia entre la homologación y lo pactado en ese acuerdo, nada, se descontará o se pagará de más, etcétera, que nunca pasa, pero bueno, lo aclaran por las dudas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos dicen en los medios? Algunas empresas, llega abril, tienen que liquidar los sueldos, pagaron con el aumento acordado. En el caso del Anónima, por ejemplo, pagó ese anticipo de aumento. Cuando llegó el mes de mayo, como el acuerdo sigue sin homologarse, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, listo, el acuerdo no se homologó, entonces yo no lo tengo que pagar. ¿Y qué hicieron? Le descontaron ese anticipo a la gente y no aplicaron el aumento de mayo. Hay muchas empresas que directamente ni siquiera dejaron el aumento de abril, pero no aplicaron el aumento de mayo. La mayoría de los comercios hicieron eso. Entonces, ¿qué pasa? La gente de comercio, que es uno de los convenios más grandes, tal vez en Bariloche es más grande el de hotelería y gastronomía, pero bueno, no importa. Claro, no solo no cobraron el aumento de abril, sino que se lo volvieron para atrás y la mayoría no cobró directamente el de mayo. Y hay muy pocos casos que todavía no cobraron ninguno de los tres. ¿Cuál es el problema? Ahora cierra junio y si sigue sin homologarse, no va a impactar en el aguinaldo. A ver, ¿qué pasa? Cuando esto se homologue, que en algún momento se va a tener que homologar, se ajusta. O sea, se ajusta el mes de abril, se ajusta el mes de mayo. Es un quilombo administrativamente hablando para todas las empresas, pero sobre todo para los empleados. ¿Por qué? Porque en esos 3 ajustes que van a tener que hacer los 3 meses, nadie va a entender que se ajustó. El sindicato, olvídate que entiende cómo se ajusta. Entonces van a poner y dibujar cualquier número y los recálculos del aguinaldo van a hacer cualquier cosa y nadie va a entender nada y se van a aprovechar esa confusión para hacerse los boludos, básicamente. Eso es de lo que nadie está hablando. De ese anticipo que hizo la Anónima, que lo volvió para atrás, rarísimo, nunca visto en la legislación argentina, ni siquiera en Bariloche. Pero eso es uno de los grandes problemas que no están hablando en los medios. Y igual, más allá de que se pueda discutir o no, la realidad es que hasta que el sindicato no haga algo y que no van a hacer nada, porque claramente no están haciendo nada, no se puede hacer mucho porque, digamos, la empresa no tiene la obligación de pagar nada si no está homologado. Entonces, hasta que el gobierno lo homologue, a ver, es una situación igual, teniendo en cuenta, ¿no?, la recesión que hay y lo caro que es vivir, que implicaría que el sindicato se active, que movilice a los compañeros de comercio, que hagan algún paro, que hagan alguna manifestación o algo para apurar eso, porque si no, no hay mucha manera que la Cámara, que el gobierno venga un día y diga, ay, bueno, sí, hoy me levanté, bueno, voy a homologar. O sea, no va a pasar. Yo creo que están esperando que pase lo del aguinaldo para aprovechar toda esa confusión y después liquidar lo que se les cante el... Pero lo de la Anónima es tremendo, boludo, porque preguntarle si conoces a alguien que esté en la Anónima, o sea, en abril le liquidaron anticipo acuerdo y en mayo se lo descontaron. O sea, eso es lo loco, porque claro, la gente es como dice, pero pará, yo no te pegué ningún anticipo. Y, o sea, ¿por qué? Es súper ilegal por donde lo veas, está súper mal. Aparte, si es algo que ya saben que se va a homologar y que se va a acordar y que se va a tener que pagar, sacarle la plata de nuevo a los empleados es una locura. Por donde lo mires es una locura. Es un manoseo completamente vil, porque ¿no? es simplemente de mala leche. No tiene otra razón de ser, porque no creo que los de la Anónima se estén quedando sin plata. Sobre todo porque el comercio, al menos lo que es rubro alimenticio, supermercados, más allá de la crisis,
nunca pierden, porque la gente siempre llega a comprar comida. Distinto es un comercio, no sé, de ropa, ponerle, bueno, sí, obviamente que también la van a estar pagando pésimo, porque son los que menos actividad deben tener, y bueno, pero decís, un poco entiendo, quieren rescatar un mango más, volver para atrás el acuerdo, pero si ya lo pagaste, ya está. A lo sumo la aplica es el de mayo, que también está mal, que es lo que hicieron la mayoría, pero volvérsela a sacar es no, increíble. Lo que te decía recién, nadie está hablando de esto, nadie. O sea, está bien que es un problema que se tiene que arreglar a nivel país, ¿no? Porque la homologación depende de nación, digamos. Pero a nivel local, que los supermercados o que una gran cadena de supermercados haga esto y que absolutamente ningún medio lo diga, que no haya gente que se junte para decir, bueno, ¿qué hacemos? Hagamos una protesta, hagamos una manifestación, cerremos los locales, algo, un mínimo movimiento, nada. Y bueno, teniendo al intendente, ex secretario, ex referente sindical, ¿cómo puede ser? En tu ciudad, los de comercio hacen lo que quieren. O sea, tal. ¿Entendés? Eso es lo que más me bronca me da, lo que más me... No. Está bien que yo no soy acá, estoy hace 4 años, pero no lo puedo creer. No, la quietud de la gente o el acostumbramiento al manoseo es increíble. Uber es ilegal, pero se usa más que nunca en Bariloche. Desde el desembarco de las multinacionales Uber y Cabify en San Carlos de Bariloche, la situación viene generando disputas, enojos, infracciones y desidia. Aún gobernaba el entonces intendente Gustavo Gernuso, quien emitió una resolución que prohíbe que dichas aplicaciones de transporte funcionen en la ciudad. Esto generó persecuciones, multas y malestar entre quienes ejercían esa modalidad de trabajo, pero siguió funcionando. Una vez asumido, Walter Cortés se comprometió a darle una definición al tema. El concejal del bloque oficialista, Tomás Sigonia, presentó un proyecto que generó polémicas y prometió hacerle los cambios sugeridos por los demás bloques. Eso aún no ocurrió y la resolución sigue vigente. Mientras tanto, las aplicaciones de transporte funcionan a la orden del día, los controles no son suficientes y lo más importante, hay un humor social a favor de estas modernas aplicaciones que llegaron para quedarse en todo el mundo y claro, Bariloche no es la excepción. Incluso, Uber promocionó su app entre los taxistas, por lo que hay un buen número de ellos que la utilizan, aunque son mirados con recelo por sus pares. En el verano, Uber también efectuó una prueba piloto de su versión náutica, con lanchas privadas haciendo viajes por el lago Nahuel Huapi, tanto para los residentes o turistas que pretendían disfrutar del servicio en forma grupal. Al igual que en otros puntos del país, los conductores de modalidad tradicional sostienen que los nuevos no tributan en la Argentina, que no son controlados por nadie, que no tienen las mismas exigencias, que no brindan seguridad a los pasajeros y entienden que les significa una competencia desleal. Quienes desarrollan la labor de Uber o Cabify defienden el derecho a trabajar honestamente, no tienen problemas en tributar a la municipalidad y piden reglamentación para no tener que estar por fuera de la norma. En el medio está la población barilochense que aprueba y utiliza en forma ilegal, en su gran mayoría, estas aplicaciones que aún no están reguladas, por lo que taxistas y remiseros, que suman unos 700, todos ellos habilitados y fiscalizados por la comuna, están prácticamente solos en este reclamo que se opone a la legislación de esta modalidad de competencia. Estas posturas se encontraron este lunes en el Consejo Deliberante, con medio centenar de vehículos apostados en el centro cívico a modo de protesta y ejerciendo presión sobre los ediles que estaban sesionando en la Comisión de Tránsito y Transporte. Allí, más allá de cruces dialécticos y enfrentamientos verbales, no se avanzó en ningún sentido. Quedó evidencia que el proyecto está parado y que, por ahora, nada cambiará en favor de ninguna de las partes. Lo cierto es que hay quienes se sienten perjudicados y beneficiados. La actividad de todos los actores continúa y el Estado no define hacia ningún lado una postura que ponga fin a este conflicto. Por otra parte, la pregunta que surge ¿es posible ir en contra del mundo? Si las aplicaciones de transporte funcionan en casi todas las ciudades turísticas y no turísticas del globo, ¿puede ser una localidad internacionalmente conocida como Bariloche una excepción? ¿Los taxistas y remises deben adecuarse a la modernidad actual? Sabido es que las nuevas tecnologías han traído
traído consigo cuantiosos avances, nuevas modalidades de trabajo, labores que antes no existían y también han atentado con antiguas formas de vivir que hoy prácticamente no existen o están en gran declive, como alquilar una película y devolverla a los 2 días, comprar diarios de papel o revistas, redactar en máquinas de escribir, sacar recetas de libros, la televisión por cable tradicional, por mencionar algunas cosas. Tal vez a los taxis y remises les llegó la misma suerte y es hora de ayornarse antes que la tecnología los extinga. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en los comentarios. Gracias por acompañarme en otra edición de Una Semana Cualquiera en Bariloche. Las noticias no siempre son nuevas, pero siempre importan. Si te parece valioso lo que viste, compartilo, deja tu like y suscríbete. Yo soy Jorge, un desocupado más, leyendo lo que otros prefieren pasar por alto. Nos vemos en el próximo video o en cualquier semana.